el objeto con el que voy a llamar a ese método. Los métodos no los voy a llamar así como se me ocurra. Tengo que llamarlos, todos estos, fuera de la clase punto, los tendría que llamar con un punto. Entonces, cuando yo digo la distancia entre dos puntos, ya la perdí, la distancia entre dos puntos es la distancia. ¿Quiénes son estos dos puntos? Uno de ellos es el que me están pasando como parámetro. Este punto que me están pasando como parámetro tiene su X y su Y. No tengo que volverlas a definir, Daniel. Entonces ya los tiene. Estamos suponiendo que es un punto, entonces debe de tener la estructura que está definida en la clase de los puntos, que es una X y una Y. Y el otro punto, o sea, voy a calcular la distancia, como la distancia da lo mismo de A, B que de B a C, es muy fácil de explicar. Entonces, perdón, de A a B o de B a A, tengo el punto que me pasan como parámetro y la distancia la va a ser con respecto al punto con el que me llamen. ¿Cómo se llama ese punto? No lo sé, porque si yo lo dejara fijo, pues perdería mucha flexibilidad en mis programas. En mi programación, yo puedo utilizar el operador dis, porque el operador dis, la palabra reservada dis, si pongo dis punto un método, lo que estoy haciendo es llamando con el objeto que me llamaron a mi método, al método que sigue. A ver si no los confundí. Si digo dis, cuando programo distancia, digo dis.x, me estoy refiriendo a la X del objeto con el que me llaman. ¿Sí? Ahorita que veamos la clase lineal, lo voy a repetir. Entonces, esos son los dos puntos con los que voy a trabajar, el punto P y el punto con el que me llaman. ¿Está claro eso? Piénsenlo un segundo, realmente piénsenlo y díganme si está claro o no, porque sí es muy importante. Así es. Bueno, muy bien. Lo vuelvo a explicar el dis en un segundito, ahorita que vemos la programación de los métodos de la línea. Pero es que sí es, o sea, en general lo que les explico es importante, pero esto sé que les cuesta mucho trabajo, entender. Lo mismo sucede con el método están alineados. El método están alineados, yo lo que quiero es que estén alineados, verificar si están alineados 3 puntos. ¿Qué 3 puntos? Los dos que me pasan como parámetro, el P1 y el P2, y el punto con el que se va a llamar al método están alineados. ¿Cómo se llama ese punto? No lo sé. Fuera de la clase punto, no lo sé. Cuando yo programo este método, cuando estoy creando una clase, entonces uso la palabra dis para referirme al objeto con el que me llaman, que siempre está presente. ¿Sí? Lo mismo pasa con el equals. Vean que el equals solamente tiene un parámetro. Bueno, aquí debería de decir, de momento aquí debería de decir punto, y con quién va a comparar, con el que llamo al equals. Déjenme ver un ejemplo. Bueno, esperen. Entonces, bueno, esa era la clase de los puntos, porque quiero que nos acordemos de estos métodos. La clase de las líneas, que es la que estamos programando, tenemos que programar toda esta serie de métodos. Pues vamos a ir haciendo poco a poco, ya hicimos algunos, vimos los constructores. Recuerden que los constructores son métodos que no especificamos tipo de regreso porque no devuelven ningún valor, pero son métodos muy especiales, entonces no necesitamos ponerles el void. Se llaman exactamente igual a como se llama mi clase y pueden tener todos los parámetros que se necesiten o ninguno. Entonces aquí tenemos un constructor que
necesita 2 puntos para crear la línea. Tenemos el constructor por omisión, que me lleva parámetros, y en este caso es la línea que pasa, esta sí pasa por el origen y el 1.1. Tenemos el constructor de copia. Este constructor de copia recibe un objeto de la clase línea y a partir de él crea el nuevo objeto. No tenemos ningún dis por aquí. Vimos el método para crear la pendiente. Simplemente es aplicar esta fórmula. Un método para calcular la ordenada al origen es otro método que aplicamos una fórmula. La ecuación de la recta, también una fórmula. Y estoy segura que tenemos uno que usa... bueno, ahorita pondré un ejemplo donde use el dis y regreso a esa explicación. Ahorita déjenme ver si lo tengo. Aquí. Bueno, supongan que quiero hacer un método para determinar si 2 líneas son paralelas. ¿Se acuerdan cuando 2 líneas son paralelas? Bueno, probablemente no. 2 líneas son paralelas si sus pendientes son la misma, si tienen la misma pendiente. No son la misma línea, pero sí son paralelas. ¿Cuál es la pendiente? Es la que me dice cuál es el grado de inclinación de la recta. Entonces, si tengo 2 líneas cuya inclinación es la misma, son paralelas. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es un método para determinar eso. Este método es muy sencillo. Yo lo que quiero es una pregunta. Entonces, yo quiero que me devuelvas no sí o no, sino verdadero o falso. Define el método public, va a devolver un valor booleano y el método se va a llamar es paralela a y recibe como parámetro una línea. ¿Por qué solo una? Estoy en la clase de las líneas, ya estoy trabajando con la clase de las líneas. ¿Por qué solo una? Necesito 2 líneas. Entonces, es el mismo argumento que con el punto. La otra línea, una línea es esta que se llama línea, que me están pasando como parámetro, y la otra es con la que me llaman. Si yo tengo una recta que se llama raya, digo raya punto es paralela a y le paso otra línea. Cuando yo esté aquí, yo no sé cómo me lo están llamando, porque cuando digo estoy aquí, estoy en la clase de las líneas. Entonces, lo que voy a hacer es determinar la pendiente de las dos. ¿De cuáles dos? Dis. Dis es el método con el que me están llamando dis es el objeto con el que me llaman a este método fuera de la clase línea. ¿Sí? Entonces, por eso pongo dis.pendiente y pregunto si la pendiente del objeto con el que me llaman es igual a la pendiente del objeto con el que me pasan el parámetro. Si son iguales, el resultado de esta instrucción lógica es verdadero, y si no son iguales es falso. Entonces yo lo que pongo es un return, el resultado de la evaluación de esta expresión. ¿Quedó más claro el dis? ¿Dulce? Bueno, con toda confianza. Si no está claro, lo volvemos a ver, a lo mejor con otro ejemplo, o al rato que veamos el ejemplo funcionando,
acuérdenme y trataré, si estoy, no traje mi cuadernito de notas, explicarles el DIS. Bueno, ya les estoy dando las respuestas a lo que quiero que hagan. Bueno, nos habíamos quedado ayer en encontrar la ecuación de una recta. Podemos también, creo que sí no lo vimos, encontrar la ecuación de una recta. Podemos también tener un método para calcular la distancia entre dos puntos. Dice, quiero saber la longitud del segmento de recta que está entre P1 y P2. ¿Cómo lo harían? ¿Están muy perdidos hoy? David Osorio, ¿cómo lo harías? Con Pitágoras. Muy bien, Misael. Bueno, regularmente bien. Sí vamos a usar Pitágoras. Pero, o sea, tendríamos como que programar la ecuación, ¿no? La ecuación para calcular la distancia entre dos puntos. En principio eso lo deberíamos de hacer, pero P1 es un punto y P2 es un punto. Y si se acuerdan, hace un momento, cuando les puse el esqueleto de la clase punto, entre sus métodos está la distancia entre dos puntos. Entonces yo puedo simplemente llamar la distancia entre los dos puntos. ¿Cuáles dos puntos? Los dos puntos que están definidos al inicio de la recta, en la clase recta. A ver, me voy a regresar muchas transparencias para recordarles una cosa. Miren, lo que estamos queriendo hacer es crear la clase de las líneas. Es que a lo mejor los confundí saliéndome con el punto. Quiero crear la clase de las líneas. En la clase de las líneas tengo definidos dos puntos, un punto P1 y un punto P2. Estos son objetos de la clase punto que hicimos hace algunos días. En esa clase de los puntos, tenemos un método para calcular la distancia. Ya no me entretengo. En la clase de las líneas tenemos que hacer todos estos métodos y ya vamos, no sé cuál. No está anotado, como en el número 5. Entonces tenemos los constructores, ya no me detengo, a menos que me digan que tienen alguna duda. Calcular la pendiente de una recta, la ordenada al origen, la ecuación de la recta, y de repente digo, quiero saber cuál es la longitud de ese pedacito de recta definido entre P1 y P2. Entonces ya no voy a volver a escribir la ecuación. Ya no la voy a escribir porque la importancia de utilizar objetos que ya están creados es que yo reduzca la cantidad de código que debo escribir, para que vuelva a escribir esa fórmula y me confundo, me equivoco o simplemente pierdo más tiempo, ¿no? Porque esta es muy sencilla, pero creo que tendría que ser una fórmula así muy complicada o un método muy complicado. Simplemente utilizo lo que ya tengo. Entonces lo que ya tengo es la distancia entre P1. P1 es el punto P1 que les mostré hace rato en la clase de las líneas, y P2 es el otro, ¿sí? Entonces, ¿hasta aquí está claro? Volviendo a la insistencia del bis, aquí se llama P1. Voy a calcular la distancia entre P1 y P2. En la clase de los puntos, que en este momento no tengo, tengo programada la distancia entre dos puntos usando el dis.
Ya sé dónde está. Déjenme ver si está aquí. Punto Java. Es que no lo tengo. No tengo aquí punto Java, nada más tengo el... Bueno, lo tendremos que revisar. ¿Quieren que se los muestre o continúo? Ahí está. 5. No. Bueno. Los 4 que necesito. Es que no sé dónde está. Ahí está. Porque están tan calladitos hoy, niños. En distancia. Aquí está. Ya. Déjenme ver qué me escribió su compañera. ¿Por qué están estresados? Tienen exámenes. A ver. Tienen exámenes, tienen cosas que hacer. Bueno. Sí, es que a fin de mes todo el mundo les hacemos exámenes. Si alguien se siente mal, yo les sugiero que descanse, porque si no todo pasa, se cansan, se estresan más, se enferman más, les duele la cabeza. Entonces mejor descansen. Todo está en el libro y si tienen alguna duda, afortunadamente nos toca varios días un fin de semana largotote. Si ya se sienten un poco mejor, revisen sus notas y la semana que entra me pueden preguntar o a los ayudantes, como sea. Bueno, voy a tratar entonces de no irme tan rápido, aunque tenía muchas cosas planeadas, pero el DIS es un problema. Bueno, entonces vamos a ver. Aquí estoy fuera de la clase de los puntos, ¿sí? Aquí yo llamo P1, punto distancia P2. En la siguiente transparencia, fíjense que estoy cambiando de archivo, aquí estoy en la clase de los puntos. En esta clase de los puntos estoy definiendo el método para calcular la distancia y por eso está aquí la fórmula y todo. Esto lo vimos días anteriores. Si sienten que se confunden, me dicen y rápidamente quito esto y sigo en donde estoy. Entonces, lo que hice en esa ocasión fue calcular primero el cuadrado de la diferencia de las x y luego en otra variable el cuadrado de la diferencia de las y y finalmente se hace el cálculo de la suma, la raíz cuadrada de la suma de estos dos cálculos que hice antes. Bueno, entonces aquí en el método distancia de la clase punto estoy usando dis. Dis x se refiere a la x del punto con el que me llaman. Si vengo de la clase anterior, o de cualquier otra, puede ser de un main o cualquier cosa, aquí, cuando yo te estoy llamando, se refiere a la x del punto P1. Si yo llamara al revés, que dijera P2 punto distancia, se referiría al punto P2 de esta línea. Si estuviera en el método main, pues a lo mejor diría inicio punto distancia de no sé qué cosa. ¿Sí? Entonces, dis es el objeto con el que me están llamando. ¿Cómo se llama? No lo sé. No lo sé porque no puedo prever quién y cómo me va a llamar. Pero lo que sí estoy haciendo aquí es, cuando me llamen para calcular la distancia, cuando una persona necesite calcular la distancia entre dos puntos, tiene que crear esos puntos de esta clase y llamar al método distancia. No tiene que aprenderse la fórmula.
no tiene que verificar nada, porque en este caso no hay nada que verificar. Entonces es dis x menos la x del punto P. Para obtener la x del punto P, llamo al método obtener x, ¿sí? Y lo mismo hago abajo con la y. ¿Está claro? Ahora sí está más claro, ya archiclaro el uso de dis. Mega claro. Ahora que dicen, ahí no ponemos el dis porque estamos en la clase línea. Exacto. Acá. No. Lo deberíamos de poner, o sea, si lo ponemos, no pasa nada. Lo que pasa es que les digo que yo como que le tengo un poco de mala voluntad a la palabra dis, pero por eso se me olvida. He tratado de hacerlo porque veo que sí es un poco más claro para los alumnos si les pongo dis. Aquí se me olvidó ponerlo, pero podría haber puesto dis P1, dis P2. Con dis o sin dis funciona, pero acostúmbrense a ponerlo con dis. Me parece que en el libro, porque me lo propuse, ya le puse dis. Soy de revisar la vez anterior. Bueno, lo dejo pendiente. Métodos calculadores. Bueno, entonces está claro que ya no tengo que volver a escribir la distancia. ¿Sí? Está claro el dis. Vamos a ver otra cosa. Ahora, lo que quiero hacer es determinar, tengo mi línea, pero a lo mejor quiero saber si ciertos puntos están en la línea. La distancia, por ejemplo, me sirve porque luego hay cosas que hay una cosa que se llama regresión lineal, que se trata de acercar unos puntos a una línea. Hay otras cosas otras aplicaciones de líneas que me interesa saber cuáles son los puntos que están abajo de la línea para saber si cierto método es eficiente o no. Cosas que verán más adelante. Bueno, a lo mejor no, porque bueno, esto que yo les digo son cosas que a mí me interesan porque yo trabajo, me gustan los datos, entonces trabajo con bases y minería de datos y se usan mucho estas cosas. Bueno, entonces, punto en una línea. Quiero saber si un punto está en una línea. Yo ya tengo una línea que pasa por dos puntos, P1 y P2, y me van a dar un punto y quiero saber quiero saber si el punto está en la línea. Entonces, si se determina si un punto pertenece a la recta o no, le voy a pasar como parámetro el punto que quiero saber si está en la recta y no le voy a pasar ninguna recta porque la recta ya es la que tengo. Y entonces, en la clase de los puntos tengo un método que se llama están alineados. Yo ni siquiera me acuerdo cuál es la fórmula. Yo sé que tengo un método que se llama están alineados y cojo un punto P, el punto P que me están pasando como parámetro, y veo si está alineado con respecto a P1 y P2. P1 y P2 son los puntos de la línea, ¿sí? Entonces lo mismo, aquí lo que estoy haciendo es utilizando el método están alineados de la clase de los puntos, ¿sí? Que sonaba muy forzada en la clase de los puntos, pero para esto la quiero. Aquí también podríamos haber puesto dis P1 y dis P2, pero podríamos o no. Dis P no, eso sí no, porque aquí es el punto P que me están pasando como parámetro. Otro método, creo que me salté uno. ¿Cómo sabemos si dos líneas son la misma, si son iguales? Dadas dos líneas, ¿cómo sé que son la misma? Sí, no, es que es justo lo que te decía. Dijiste bien al principio, Daniel,
Eh, no, porque recuerden que, o sea, una línea es una cantidad infinita de puntos. Entonces, yo digo, el punto que pasa, la línea que pasa por P1 y P2, pero pues tiene más puntos por los que pasa, ¿no? Y es infinita. Entonces, lo que vamos a hacer es verificar, justo lo que no debemos hacer es probar P1 y P2 de ambas líneas, no. Lo que voy a hacer es verificar que ambas tengan la misma pendiente y la misma ordenada al origen. En ese caso, sí son iguales. Y el método equals, que no les puse aquí, recuerden que es public boolean equals y toma como parámetro un objeto de la clase que estoy definiendo, en este caso una línea, y nuevamente tengo que poner la pendiente, dis.pendiente igual al lim pendiente, si estas dos son iguales, y lo mismo para las ordenadas, devuelve verdadero, y si no, devuelve falso. Aquí se los puse desglosada, muy desglosada. Podríamos no haber puesto el if y poner simplemente un return y la condición que es esta, como el primer método que les dije hace rato. ¿Cómo sé si dos líneas son paralelas? Bueno, ya lo vimos hace un momento, espero que ahora quede más claro. Si ambas líneas tienen la misma pendiente, ¿sí? Aquí ya estuvo más compacta la instrucción. Podemos poner un if como el del anterior o podemos hacerlo así. Es más cómodo hacerlo así, es que yo les sugiero que se acostumbre. Verificar si dos líneas son perpendiculares. Bueno, no tiene tanto caso que lo revisemos. Son perpendiculares si la pendiente de una es la inversa de la otra. Entonces aquí está todo eso. Lo que me interesa ver es que quiero dedicarle mucho tiempo al programa de prueba para que las dudas que tengan ahí las revisemos. Determina el punto de intersección entre dos líneas. Tengo un método para ver cuál es la intersección entre dos líneas. ¿Cuántos parámetros debe recibir el método intersección? Les voy a limitar la respuesta. ¿Uno o dos? Dos. ¿Cuáles? No. Podrían, pero no. O sea, como las respuestas eran uno o dos y dos no es, ¿cuál será la respuesta? Sí, pero está bien. A ver, alguien más. Es solo un parámetro. ¿Por qué solo uno? Dulce, ¿por qué solo uno? Yael, no te preocupes. Por lo menos me contestaste. Qué amable. Ah, no, Yael, es Gael. Perdón. Con la fórmula, Miguel Ángel, dime. Tal vez porque vamos a usar el this. Exacto. Recuerden que siempre, pero toda la vida, o sea, no nada más por esta clase ni la que sigue ni nada, toda la vida que usen Java y tengan que programar una clase, recuerden que no hay forma de llamar a los métodos de una clase fuera de la definición, sino es con un objeto. Y ese objeto dentro de la definición de la clase se llama this. ¿Sí? Entonces, bueno, esos son los parámetros con los que voy a trabajar. ¿Qué tipo de dato me deberá devolver el método llamado intersección?
un punto. Muy bien, Misael. Uy, no lo paré. Bueno. Entonces, este método dice public punto intersección y solo recibe un parámetro, pero tenemos el otro. Lo que vamos a hacer es dentro de este método, va a devolver un punto. Dentro de este método vamos a devolver el punto en donde se intersecta. Para eso deberíamos haber aplicado una fórmula. Bueno, aplicamos una fórmula que les platico. Como vamos a crear un punto, los puntos tienen dos números reales, vamos a poner una X y una Y, como queramos que siga. Empezamos preguntando si las líneas son paralelas. Si las líneas son paralelas, no se unen, o sea, lo que sabemos cuando estamos en la secundaria y la prepa y 2 días antes de entrar a la Facultad de Ciencias, es que dos líneas paralelas no se unen nunca, ¿no? El punto de que sean paralelas es que nunca se van a unir, siempre llevan caminos paralelos. Pero en matemáticas sabemos, a lo mejor ustedes que no están llevando analítica, no lo saben, pero las líneas paralelas en el infinito se juntan. Entonces, bueno, a mí en particular eso se me hace algo así como muy bonito, muy romántico, van paralelas, pero en algún momento en la eternidad se juntarán. Y por eso aquí pregunto si son paralelas. Si son paralelas, mis variables X y Y van a ser el infinito. Si no son paralelas, entonces voy a crear mi X como la diferencia entre las ordenadas divididas entre la diferencia y las pendientes. Por eso sí tenía que preguntar si eran paralelas. Si no pregunto si son paralelas, el divisor sería 0, porque les dije hace rato que dos líneas son paralelas si su pendiente es la misma. Entonces, por eso pregunté si eran paralelas. Entonces tengo que calcular la diferencia entre las ordenadas y dividirla entre la diferencia entre la pendiente. Y eso me da el valor de la X. Noten que estoy usando el dis. Espérame un segundo, ¿vale? Estoy usando dis para la ordenada y para la pendiente. Esta es la X de mi nuevo punto. La Y de mi nuevo punto está muy fácil. Tengo que multiplicar la pendiente de la recta con la que me llaman por la nueva X, no estoy segura que sea la nueva X, según me confundí, y sumarle la ordenada. Bueno, entonces no me confundí, porque hice la fórmula, está aprobado, y ahorita vamos a probarla nuevamente. Y aquí está el cálculo, ¿no? Bueno, lo importante aquí, que si puse el dis, es que resaltarles justamente eso. El dis es la recta con la que me llaman. Dime, Daniel. Lo vimos antier, es el infinito. ¿Sí se acuerdan que en matemáticas hay un número infinito? Que cuando no podemos dividir entre 0, porque la división entre 0 es el infinito. La forma de representar el infinito no es un número. Podemos verificar que no sean la misma. Si son la misma, aquí asume que son paralelas, porque para verificar que sean paralelas estamos viendo que la pendiente sea la misma. Si son la misma línea, sus pendientes van a ser iguales. Entonces sí está robusto el método. Entonces, a ver, volviendo al infinito. El infinito es un número que no, o sea, en matemáticas como tal no lo podemos representar, se suele representar así como por un 8 acostadito. En computación no existe el infinito como tal. El infinito es el número más grande que se puede representar. Entonces en Java existe una constante que se llama así. Es que en Java además tenemos infinito positivo y infinito negativo. Pero bueno, ustedes
piensen que el infinito siempre se escribe en Java como está aquí. En lugar de poner el 8 así acostadito, se escribe doble punto, y esto con mayúsculas. Al estar en mayúsculas, yo sé que esto es una constante, y ese valor, como ustedes son de ciencias, es bueno que conozcamos todo, lo más que podamos. En Java, ese valor infinito es el número real más grande que puedo representar. No me lo sé, no sé cuál sea ese número. Pero no lo necesito saber porque sé que es el infinito. Y ya. ¿Algo más? No, pero de nada. No, ¿los demás alguna otra duda? No se queden callados. Bueno, entonces este punto, este método en particular me interesa porque vamos a devolver un punto. Nunca habíamos hecho un método que devolviera un objeto. A lo mejor con Diana ya lo hicieron porque me dijo que iban a empezar a ver la clase de las horas. Y en esa clase, ya no me acuerdo cuáles métodos son, o sea, cuál es el que devuelve un objeto. Pero si ya lo vieron, pues les sirve de repaso. Entonces, aquí lo que sigue, o sea, yo ya tengo la X, ya tengo una Y, lo que tengo que hacer, acabé mi trabajo, es regresar cuál es el punto de intersección. Es un objeto, entonces lo que tendría que hacer es crear ese objeto. Entonces pongo return, un punto, nueva X, nueva Y. Cuando les hablé de los constructores y del operador new, les decía que podemos crear operadores anónimos. Aquí yo no estoy creando, no estoy asignando la referencia del punto que estoy creando, no la estoy asignando a ninguna variable. El que se va a encargar de asignarla es el que llame al método de intersección. Aquí no. Entonces, cuando voy a devolver un objeto, normalmente termino haciendo lo que está aquí. Return new, llamo al constructor de la clase del objeto que quiero devolver. En este caso, lo que quiero es devolver un punto. Y fíjense que el punto no está definido aquí, el punto es otra clase. Entonces, pues no importa, y yo puedo usar un objeto de otra clase, siempre y cuando recuerden que esté el class en mi directorio o esté en un paquete. En la próxima semana con Manuel van a ver cómo crear paquetes punto definido en su clase. ¿Sí? Entonces todo lo que hicimos antes es lo que ya sabemos. Tenemos una línea, sabemos que tenemos solamente una línea porque la otra es con la que me van a llamar y esa la voy a manejar aquí adentro con this. Aplico la información, la fórmula que yo sé, que no se las puse aquí porque estaba, si no me cabía. Entonces aplico la fórmula, lo que tenga que hacer, validando o no validando, aquí ya validé. Y la única diferencia es al momento de regresar, yo tengo que regresar un objeto. ¿Cómo hago un objeto? Si yo nada más fuera a devolver una variable, es que en Java todos los métodos deben devolver un valor único. Yo no puedo devolver, no podría poner return X y Y, o nueva X y nueva Y. Eso no lo puedo poner porque no está permitido. La única posibilidad es devolver un valor. Y un objeto es un valor encapsulado. O sea, es una serie de valores encapsulados. Entonces yo lo que estoy devolviendo es una capsulita, ¿sí? Que tiene una X y una Y. Y la creo mediante el constructor. ¿Alguna duda, pequeños? ¿No? Bueno, entonces aquí ya, con esto lo voy a dejar casi por la paz, con la clase línea. Entonces la clase línea que hemos estado programando tiene dos puntos, un P1 y P2, esa es su estructura, tiene una serie de constructores, bueno, son solo tres.
no me acuerdo qué otros métodos puse por aquí, y toda esta serie de métodos, ver si encontrar la pendiente, la ordenada al origen, la ecuación de la recta, ver si un punto está en una línea, si dos líneas son iguales, si dos líneas son paralelas, perpendiculares, y la intersección de una línea, la intersección de dos líneas. En este caso tenemos equals, pero no tenemos un método toString. Les decía cuando vimos la ecuación de la recta que ese podría ser el toString. Entonces podríamos poner un toString que simplemente llame a la ecuación para tener las dos posibilidades. Si alguien quiere escribir la palabra ecuación, que lo haga, y si no, pues que use el toString. Si no tenemos ninguna duda hasta el momento, pues podemos ver la clase para probar líneas. Voy a tratar de irme muy despacio. Si no me voy muy despacio, paren. Pónganme una pausa. Max. Bueno, ya la tengo aquí. Entonces aquí tenemos una clase que se llama prueba línea 1, que tiene un main, crea dos puntos, crea dos líneas. La primera línea que crea la crea pasándole dos puntos, pero de estos anónimos, una vez más para ilustrarles el uso de anónimos. Entonces va a crear una línea que pasa por el punto 40,40 y el punto creado con el constructor por omisión, el 00. Les va a escribir cuáles son los extremos de la línea. En la línea tenemos un método obtener inicio y un método obtener fin. Este me devuelve el valor de P1 y este me devuelve el valor de P2. Y como en P1 y en P2 tenemos con la clase punto tenemos el toString, lo va a escribir así de bonito como lo vimos la vez anterior. La otra línea, yo creo dos puntos, uno que se llama P1 y P2, puede llamarse como sea, es unos. La voy a poner así, nada más para que no piensen que son los mismos números que son el P1 y el P2 que tengo en la clase de las líneas. Con este método me estoy cambiando de archivo. La clase de las líneas es la que vimos en la sesión anterior y hoy, ¿no? Estuvimos viendo aquí. Entonces aquí están tan. Todos los métodos estos que ven. Bueno, entonces aquí podría llamarse P1, P2, pero le voy a poner otro. Es que lo que estoy haciendo aquí es probando el constructor por omisión, el constructor que recibe dos puntos, y aquí dice falta probar constructor de puntos. Ahorita vemos si lo probamos o no. Va a calcular la ordenada al origen de la línea 1, la pendiente, ver si estas dos líneas son paralelas. Si son paralelas me va a escribir eso, que lo son, y si no me va a decir el punto de intersección y ya. Eso es todo lo que va a hacer mi programa prueba línea 1. Pero ya concluye el punto 1. Bueno, entonces vean que tenemos la línea, que es el que... A ver, aquí mucho cochinero. Veo cuáles son todos mis archivos que tengo en este directorio, que tengo la palabra línea. Entonces, tengo el archivo línea.java, que es el que acabamos de ver, que les acabo de mostrar. En Emacs termina con un asterisco porque esta es una copia que me traje de donde están todos los archivos del libro. El prueba línea 1 es el que acabo de hacer, y tenemos un prueba línea 2 .java que vamos a ver. Entonces, y también tengo la clase punto, pero tengo la clase, por eso no se les podía enseñar hace rato. O sea, no les puedo enseñar el código fuente, porque no lo necesito.
y no quiero que piensen que lo necesito. Entonces, de la clase punto, solamente tengo el class. ¿No? En este, vamos, me interesa tener el punto class. Y les digo, después vamos a aprender a hacer un paquete, y en ese paquete lo puedo traer por todos lados. No tengo que andarlo, puedo importarlo de todos lados. Bueno, entonces vamos a compilar prueba línea 1.java. Así como estoy, parece que estoy empezando para que no haya errores. No, tengo frío. Java prueba línea 1. Bueno. A ver, voy a bloquear aquí. Y lo vamos a ver. Entonces, lo primero que hacía casi mi programita es crear la línea que pasa por el 4040 y el 00, ¿no? Porque el constructor por emisión de la clase punto es el 00. Y aquí me está diciendo, eso es lo primero que me pone. Los extremos de la línea son línea 1 punto obtener inicio, es el 4040 y el otro es el 00. Línea 1 punto obtener fin está. Luego creo dos puntitos, creo una línea. ¿Qué haremos? No, así está. Y luego me dice que la ordenada al origen de la línea 1, fíjense que me pone la ordenada al origen de, y me pone la ecuación de la línea. La ecuación de la línea es 1x más 0. Y dice que la ordenada al origen es 0, ¿sí? La ordenada al origen es la constante en la ecuación de la recta. La pendiente de la línea es el coeficiente de la x, y le dio un 1, maravillosamente. Y luego, que eso es lo que estoy poniendo aquí. Si se pierden, avísenme, por favor. Y luego veo si las líneas 2 y la línea 1 son paralelas. Si son paralelas, pues me va a escribir, aquí dice las líneas, las líneas no son paralelas. Es que no entro aquí. O sea, a ver si son paralelas. Como no son paralelas, viene acá y me dice las líneas no son paralelas y me dice en qué puntos se cruzan. Solo que aquí abajo ya no imprimí quiénes son. Solamente puse línea 2 igual a línea 2, que es y igual a 25. Es una línea para al eje de las y. Entonces va estas dos, y igual a 1x más 0 y igual a 25. Quiere verificar si son paralelas. Resulta que no lo son, pero me dicen qué puntos se cruzan. ¿Sí? Y entonces, fíjense que cuando llamo a ver si son paralelas, las llamo con línea 2 y línea 1. Y cuando veíamos el código de si son paralelas, a ver si es cierto, uso this, this que está acá, que en el archivo línea, se va a sustituir por línea 2. Y el lin, que es el parámetro que me llama, con el que me llaman, se va a sustituir por línea 1. ¿Sí está claro? ¿Todo lo que les dije está claro? Yo no les voy a hacer preguntas booleanas. Les voy a preguntar. ¿Qué duda tienen? ¿Qué duda o dudas tienen?
Ya, a mí ya se me ocurrió una cosa, voy a verificar que no tengan dudas, pero será para la próxima semana. Bueno, entonces todo está casi perfecto. Muy bien. Entonces estábamos aquí. Conste que no tienen dudas. Entonces yo voy a avanzar y empiezo a ver más cosas. O sea, no, sonó como amenaza, sonó horrible. Voy a ver lo más que pueda de lo que tengo preparado. Les pido por favor que en estos días se den un tiempo para revisar con calma la clase esta de las líneas que tenemos en el archivo, en el libro, perdón, y yo les subo los archivos. Permítanme porque escuché que se abrió la puerta. Escuché que se abrió la puerta, mi perrito está inquieto, que parece estar muy mal. Bueno, que revisen la clase de las líneas, les voy a subir el prueba línea, ustedes ahí cámbienle, hagan lo que quieran. Si les surge alguna duda, pues en la siguiente clase que tengamos, la revisemos. Bueno, entonces esa fue la versión 1 de la clase de las pruebas, que es lo que hemos estado haciendo siempre. Empiezo a poner un programa así que no tiene ningún sentido, creo objetos de esa clase, puedo poner cosas que piense que son erróneas o no, y pruebo los métodos. Y cada vez nuestras clases van a ir siendo más complejas, van a ir teniendo más métodos, más cosas. Entonces, vamos a ver otra forma de probar nuestros programas, una forma, esta es como más usual, cuando ya tenemos más experiencia. Esto es mediante menús. ¿Qué es un menú? Un menú, ¿han visto los menús en los restaurantes, no? Hay unos que me encantan, o sea, como menús, pues, no me acuerdo, hace casi 2 años que no voy a comprarme una hamburguesa, pero hay lugares, como por ejemplo, supongo que en las hamburguesas han ido a este lugar de waffles, IHOP, tienen su menú. Entonces uno los ve y están numerados los platillos. Y entonces uno dice, pues yo quiero el platillo 5, y ese es el que trae los waffles con blueberry, supongo, ¿no? El 2, no, pues que trae sus huevos revueltos con su salchicha y sus hotcakes, etc. No me acuerdo si, creo que en Burger King no es así, no es por número, uno ve las opciones y elige la que quiere, pero decimos, pues yo quiero una hamburguesa doble con queso, o quiero unas papitas, o lo que sea. No es buena idea hablar de comida a las 2, pero eso es un menú en la vida real. Y los menús, bueno, también, ahora ya no están así, que nos traigan un papelito y están la descripción de todos los platillos que venden en ese lugar. Ahora se usan con el QR, pero es la misma idea. La descripción, la enumeración de todos los platillos que hay. En computación es lo mismo. Un menú es una serie de opciones, en general numeradas, de las cosas que podemos hacer con un programa. De hecho, les habrá tocado a veces también cuando habla uno por teléfono, pero a lo mejor ahora ya no lo hacen ustedes, llama uno por teléfono para poner una queja y empiezan las opciones, ¿no? ¿Quiere en español o en inglés? ¿Quiere reportar que le robaron su tarjeta? ¿Quiere que le aumente más el crédito? ¿Quiere que no sé quién? Entonces, marque 1, marque 2, y así nos van diciendo.
Entonces, en programación lo podemos hacer. La forma de hacerlo, bueno, olviden que aquí lo quité, pero no lo cumplí. No tiene que ser estático el método. Olviden las dos primeras líneas y concentrémonos, por favor, concéntrense en lo siguiente. Entonces, un menú, lo que vamos a hacer es, pues bueno, primero qué cosa es mi menú. Aquí dice menú para probar líneas. Y luego viene una lista de instrucciones para imprimir, en donde decimos las opciones que tenemos. Entonces, en este caso, la opción 1 sería crear una línea, la 2 sería encontrar la ecuación de una línea, la 3 determinar la pendiente, etc. Y todos los menús, a diferencia de los de comida, en computación deben de tener una opción para terminar. A mí me gusta que las opciones sean numeradas y siempre mi opción para terminar es el 0. Muchas veces, si son menos de 10, la opción que usan para terminar es el 9. A mí siempre me gusta poner 0. Las opciones podrían ser caracteres, o sea, el ABCD, o depende de lo que sea. A veces el carácter es el primero de la frase, lo que sea, no importa. Lo que me importa es indicarles que un menú es una serie de opciones que puede tener el usuario de nuestro programa, y que tenemos que tener una opción que sea terminar. Después de que me muestre cuáles son las opciones, le debo de pedir al usuario que elija una de ellas. Esta petición no forma parte del menú. Entonces aquí podría estar en este lugar o podría estar en otro lugar que vamos a ver. Podría ser esto. Ya que tengo esto, pues entonces debo de estar preparada para lo que elija el usuario. Entonces tengo que crear otro método en donde yo le diga, si la opción que me diste es 1, entonces vas a crear una línea recta. ¿Y qué necesito para hacerlo? Pues le solicito los puntos y llamo al constructor de la línea. Si quiero encontrar la pendiente de la recta, bueno, se supone que ya está creada la recta, no debo suponer nada, pero bueno, supongan que ya está creada la recta y llamo al método correspondiente, y así para cada una de ellas. Entonces ese es el método realizar acción, que le paso como parámetro, en este caso, un entero, que es la opción que eligió el usuario, y pongo una serie de ifs anidados, tantos como opciones haya. Si mi menú tiene 20 opciones, pues este if tendrá que tener 20 ifs internos. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Esto está, siento yo, muy sencillito comparado con lo que hicimos. Bueno, así como está, con eso que les he dicho, pues sí, tenemos un menú y tenemos opciones en plural. Y yo tengo mi método realizar acción en singular. En este método va a entrar hacia una opción, supongo que me da la 2, hace lo que tenga que hacer y se sale. Y termina y ya acabó. Entonces, tanto trabajo de escribir un menú, tanto trabajo de darle opciones, y nada más pide una cosa. No me estoy dando la oportunidad de que pida más. Es como si fuera la hamburguesería y ya, si ya pedí papitas, pues eso fue todo. Ya no puedo pedir hamburguesa. Entonces, lo que vamos a hacer es estarle solicitando al usuario cada vez, como hacen cada vez que vamos a comprar algo más, si le ofrece algo más, que le esté preguntando, le esté mostrando nuevamente el menú y me pregunte qué cosa quiere. Y una vez que elige otra opción, me vengo a realizar acción, ¿sí? Es decir, que esté
ahí me saqué una parte, que esté varias veces realizando la opción. Eso es lo que vamos a ver ya ahorita, y sí me va a dar tiempo. Bueno, entonces tenemos estos ifs. Les decía, si tengo muchos ifs, para cada quien, depende de la paciencia de cada quien, pero los computólogos no solemos tener mucha paciencia. Depende de cada quien qué tantos ifs anidados voy a poner. Cuando tengo problemas como este, donde tengo una variable y lo que voy a hacer en cada if anidado es preguntar por un diferente valor de esa variable, en lugar de tener este gran if, tengo una instrucción que se llama switch. Es lo mismo, solo que está más comprimida y es un poco más dinámica. Esta instrucción switch, su sintaxis es esta, switch, y le pongo una expresión. Esta expresión es la variable que yo quiero evaluar. Para cada uno de los posibles valores de esa variable, pongo un case. Entonces, case, valor 1, 2, 3 hasta n. O sea, cuando digo valor 1, 2, 3 hasta n, no necesariamente son números enteros. Podrían ser, o sea, si son números, tienen que ser enteros. Podrían ser caracteres, podrían ser cadenas. Creo que sí podrían ser cadenas. Bueno, podrían ser números o caracteres. Tengo la impresión que en las últimas versiones más recientes de Java ya se vale con cadenas. Y lo que voy a hacer es, para cada caso, dice case valor 1, ¿no? O sea, pero no es el número 1, no necesariamente es el número 1. Pongo dos puntitos y cuáles son las instrucciones que quiero que se hagan en caso de que la variable tenga el valor 1. Una vez que hace estas instrucciones, y hasta que se encuentre, va a hacer todas esas instrucciones hasta que se encuentre la palabra reservada break. Aquí les puse las palabras reservadas resaltadas con boldface, con gorditas, aunque creo que ahora ya no se puede decir gorditas, se nos ponen. Me refiero a las letritas, ¿no? Así se les dice cuando están resaltadas. Cuando se encuentra el break, se sale del switch, ¿sí? Es como si no hubiéramos encontrado el if adecuado, hace las instrucciones que ahí dice, se encuentra el break y se sale del switch y se viene hasta acá abajo de esta llavecita, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Oye, es exactamente lo mismo que el if. Para la siguiente clase les voy a poner los dos en la misma transparencia. ¿Qué más? Si la expresión, el valor de la expresión no es el valor 1, ignora todo esto y se va al siguiente case y verifica si es igual al valor 2. Si no es igual al valor 2, se va así hasta que llegue al 1 que sí sea, supongamos que es el n, hace todas las instrucciones, como les dije hace rato, se encuentra el break y se sale, ¿sí? Entonces, estamos suponiendo que puede tener un valor que puede tener n diferentes valores, los que sean. No tienen que ser consecutivos, no tienen que aparecer ordenados aquí, simplemente tienen que aparecer n valores. Si la variable, el valor de la variable no es ninguno de estos, se va a llegar a la cláusula que se llama default, que dice default, que es una cláusula opcional, y en ese caso hace las instrucciones que aquí dice y se sale, ¿no? Entonces esto es exactamente igual que si hubiéramos puesto muchos ifs como tenemos aquí, ¿sí? Pero es una forma más limpia de ver las cosas. Si no quieren usar switch, no lo usen, pero es bueno que lo conozcan porque lo voy a usar para el